Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la historia, ese proceso de la transculturización, ese nacimiento de una nueva cultura a partir de la época colonial, desde que llegaron los españoles. Fíjense, vamos a ver qué es la transculturización. La transculturización, pues, es la fusión de las culturas aborigen, europea y la africana, ¿verdad? Que lo conocemos como transculturización. Ese fenómeno, pues, dio origen a la nueva cultura, una cultura mestiza, ¿verdad? En donde se mezclaron todas esas razas, esas tres razas, la indígena, la africana y la española. El conquistador español pues dio muchos aportes, ¿verdad?, al proceso de fusión cultural, como la lengua, la religión, instituciones políticas, sociales y económicas, así como formas de vida, costumbres y hábitos. El indígena también pues dio grandes aportes. Los pueblos indígenas dieron extraordinarios aportes al proceso de formación de nuestra identidad cultural, ¿verdad? Aportando el esforzado trabajo a ese que fueron sometidos al principio cuando llegaron esos colonizadores. También, bueno, aportaron sus técnicas artesanales como la textilería, la alfarería, y el sistema de cultivo y riego que ya venían aplicando ellos antes de llegar los españoles. También, bueno, la agricultura natural y conservacionista, adaptada al medio ambiente. Si nos acordamos de las otras clases, podemos ver que el indígena pues cuidaba muchísimo la naturaleza, utilizaba el medio, el terreno, pero no dañaba más de lo que él iba a necesitar. Es decir, ellos talaban un pedazo de terreno en donde hacían sus conucos, ¿verdad? Y una vez que ya la tierra pues no estaba tan preparada, tan apta para la siembra, pues dejaban que volviera a salir allí esa selva, ¿no? A crecer esos árboles otra vez y se ubicaban en otro espacio, pero no más allá de dañar la naturaleza de lo que ellos necesitaban. Igualmente para cazar, para pescar, pues cazaban o pescaban simplemente lo que necesitaban para su consumo. Entonces preservaban la naturaleza. Allí también el indígena, pues, en general construyó un espacio de rudimentaria organización social y económica, ¿verdad? Porque ellos ya estaban organizados antes de que vinieran los españoles. Ellos tenían, bueno, estaban organizados también por jerarquías, tenían un cacique que los dirigía, vamos a decirlo así, el que controlaba las leyes, el que decía el trabajo que debía hacer cada quien en esa etnia, en ese grupo indígena. Los aborígenes cultivaban el tabaco, el cacao, el algodón, los granos, maíz, frijol, caraota, raíces y muchos tubérculos como la yuquia, el apio, el ñame, el ocumo, la papa, así como también frutas como la piña, el mamón, la guayaba, la guanábana, el aguacate, entre otros, ¿verdad? Legaron piezas de un apreciable arte figurativo, como utensilios de cestería y cerámica. Realizaban diferentes tipos de cesta, que inclusive las usaban para llevarlas para recolectar los frutos, recolectar todo ese alimento silvestre que conseguían. Realizaban bolsos, budares, vasijas, y bueno, por supuesto, muchísimos alimentos fueron los que aportaron. Ellos preparaban sabrosos platos como la arepa, la cachapa, el casabe, así como bebidas que eran la chicha, el carato, entre otros, ¿no? También dejaron numerosos objetos para el abrigo y el descanso, como eran las hamacas, las sandalias, mantas, esteras, y para la pesca, por supuesto, las canoas, las atarrayas, las redes, perdón, para la cura de enfermedades, también tuvieron grandes aportes con plantas medicinales.
aportaron también instrumentos musicales, ¿verdad? Se siguen haciendo rituales, fiestas, canciones, bailes, danzas, que por lo general era celebrando una buena cosecha o pidiéndole a sus dioses, en los que ellos creían, pues, que les diera una buena cosecha, ¿verdad? Que los cuidara, los protegiera. Todavía hoy en día se hacen de ese tipo de rituales. Además de eso, también, bueno, los mitos y las leyendas, ¿verdad? Que fueron pasando de generación en generación. Entonces fueron muchísimos los aportes que nos dejaron esos indígenas, ¿verdad? Y es difícil también de hallar algunas localidades en donde no consigamos algún nombre originario de ellos. Por ejemplo, aquí el Ávila, el Cerro Ávila, bueno, lo conocemos, uno dice vamos para el Ávila, pero legalmente su nombre originario que le dieron esos indígenas fue Guaraíra Repano, y así como otros lugares también que tenían nombres indígenas o que tienen, pero por lo general se han ido modificando. El africano también trajo su cultura cuando llegó aquí, traído por los españoles para trabajar como mano de obra esclava en las haciendas, ¿verdad? Pues el africano aportó valiosos elementos que dejaron una huella imborrable en nuestra cultura mestiza. En esos barcos negreros, bueno, fueron traídos a América esas tribus africanas que habían alcanzado un grado apreciable de progreso cultural, y destacaba la contribución de su vigoroso trabajo al crecimiento de la economía agrícola, ¿verdad? Ellos tenían su forma de trabajar la tierra, especialmente con el cultivo del cacao, el café, sabían en qué tiempo lo podían recoger, qué tiempo lo ponían a secar, ¿verdad? Sabían cómo era el trabajo para que se diera un buen producto, se obtuviera un buen producto. Y bueno, la base de la economía colonial, pues sabemos que era el café, bueno, primero el cacao, después el café, pero era el trabajo ¿de quién? De esos negros africanos, ¿verdad? Esos esclavos. Entonces son dignos de mención también los ritmos y bailes, toques de tambor, que abarcaban una variedad de danzas y que hoy todavía se celebran en nuestro país, ¿no? Con elementos que, bueno, fueron mezclando tanto de los hispanos como de los indígenas. Pero por lo general ellos lo que utilizaban eran los tambores, elaboraron diferentes tipos de tambores como el curuepuya, el pujao, el cruzado, el corrido, eran algunos de sus celebraciones o sus instrumentos. El tambor cumaco, el miná, el carango, el curbata. Entonces ahí se ven los diferentes tipos de tambores y de ritmos originarios de esa raza, de esos africanos. Entonces fíjense cómo una mezcla de culturas, ¿verdad? De esas tres razas es lo que produjo aquí la transculturización. También con respecto a la arquitectura podemos ver variedad de edificaciones, de construcciones de esas tres razas. Fíjense, el indígena pues sí construía sus viviendas en el agua, lo tenemos como los palafitos, ¿verdad? Que todavía los podemos apreciar en el Zulia, ¿verdad? En el lago de Maracaibo. Si eran en la selva, pues ellos construían un tipo de churuatas circulares muy grandes, con palos que los iban colocando en forma circular, y de allí ponían ramas, ¿verdad? O plantas que utilizaban, generalmente era la palmera, la que utilizaban como techos, ¿verdad? De esos churuatas o bohíos también. Cuanto a los africanos, pues ellos aportaron lo que era el bahareque. Hoy en día vemos también que los indígenas pues utilizan ese medio de construcción en donde con barro
¿verdad? Y la caña amarga, pues construían, hacían un tipo de arcilla que junto con la caña amarga, pues iban levantando las paredes. Y arriba sí seguía la construcción con madera y palma para los techos. Posteriormente a eso, bueno, el español ya empezó nuevas construcciones que ya eran con casas, aunque también usaron el bahareque, eran casas ya más amplias, con patios centrales, en donde construían las habitaciones alrededor de esos patios. Tenían caballerizas dentro de las casas. También trajeron la arquitectura barroca, construían iglesias, ¿verdad? Ya al estilo español, ya trajeron esa arquitectura que realizaban allá en España para construir edificaciones ya aquí. Entonces ya vino avanzando ese proceso de arquitectura aquí en Venezuela. Pero todavía podemos apreciar los tres tipos, las tres formas de construcción de esas tres razas. Entonces, bueno, esa transculturización pues es lo que nos identifica culturalmente a nosotros los venezolanos, con esa mezcla de las tres, que aunque podemos consumir algunos alimentos creyendo que son propios o autóctonos de nosotros los venezolanos, pues es una mezcla de esas tres razas, vamos a llamarlo así, así como muchos instrumentos. Es por eso saber el origen de cada uno de, bueno, esas festividades, de esos aportes que dejaron africanos, indígenas y españoles. Y bueno, hoy en día pues los tenemos muy arraigados en nuestro país, sobre todo las celebraciones que inclusive la han tomado la Iglesia Católica, ¿verdad? Como es la celebración de San Juan, San Benito, y muchas otras celebraciones, la Cruz de Mayo. Trajeron también los españoles lo que es los Reyes Magos. Son muchísimas las celebraciones, los bailes, las danzas que tenemos y que nos identifican a Venezuela gracias a ese proceso de transculturización. Entonces nos vemos en una próxima clase.